El escenario económico, y para poder obviamente profundizar en el tema vamos a conversar con Luis Miguel Castilla. Él ha sido obviamente ministro de Economía, pero también es director ejecutivo de Vidensa Consultores. Señor Luis Miguel Castilla, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en el programa. Quiero empezar esta entrevista con una pregunta muy general, muy general, en el sentido de cómo marcha el escenario económico en el país. Hay diversos puntos de vista, algunos manifiestan que ya estamos creciendo, otros que todavía continúa la recesión. Las calificadoras de riesgo nos ven con muchísima preocupación. El gobierno dice que no, que estamos ya saliendo de toda esta crisis. Bajo el análisis que usted puede dar en torno a la experiencia que tiene, ¿cómo vamos económicamente? Mire, yo creo que vamos mejor porque hace muy poco, ayer se publicó el dato de inflación correspondiente al mes de abril y es la tasa más baja en 3 años. Parece que finalmente dejamos atrás un fenómeno que ha corroído la capacidad de pago de las familias peruanas. Eso va a ayudar. Estamos ya con una normalización del clima, la pesca se tiende a recuperar, al igual que el agro. Eso ha hecho que la inflación de hecho baje por la normalización de las condiciones climatológicas. Y tenemos en general un país que trata de buscar el optimismo en una situación muy compleja en el marco político e institucional. Esto que hemos visto recientemente de crisis política, de desencuentros entre el legislativo y el gobierno, populismo desenfrenado, sin una capacidad de contención, lo que hace es que pone un tope a cuánto se puede recuperar la economía. Y esa es la principal preocupación de las agencias calificadoras que nos acaban de reducir la nota, ¿no? Si uno analiza el informe de la agencia Standard & Poor's, ellos lo que muestran es que pese a los fundamentos sólidos macroeconómicos del país, lamentablemente las restricciones políticas y el hecho de que el gobierno no pueda ponerse de acuerdo en una mínima agenda de reformas pro crecimiento hacen que el país se estanque y no progrese. Y esa es la causal central para la reducción de la calificación de riesgo, que implica que a futuro va a ser mucho más difícil honrar nuestros compromisos de pago de deuda, y en el corto plazo eso significa que se va a encarecer el financiamiento no solamente para el sector público, sino también para el sector privado. Entonces, creo que tenemos un panorama mixto que, si bien lo peor aparentemente ya pasó, creo que nos estamos poniendo zancadillas nosotros mismos. Exacto. Las autoridades se están disparando al pie. Exacto. Con muchos temas que se están saliendo del control, y podemos tener una recuperación más tímida de lo anticipado si es que no se toman las medidas correctivas que pasan por tener un mayor nivel de, digamos, entendimiento, que las malas decisiones pasan factura, como de hecho lo reconocen las agencias. Sin embargo, señor Castilla, hay que decir lo siguiente: el tema de la inflación ha sido un trabajo del Banco Central de Reserva, un ente autónomo, donde el gobierno no puede meter la mano, porque en los demás aspectos económicos del país, donde debe regentarlo el ministro de Economía, José Arista, vemos que desde el mismo gobierno no le están haciendo mayor caso. Es un ministro, podemos decir, un ministro débil ya dentro del gabinete, ¿no? Mientras en el BCR intentan controlar la inflación y lo están haciendo muy bien, el gobierno remueve a Carlos Oliva, en este caso del Consejo Fiscal, por ejemplo, ¿no? Pese a lo que el ministro había recomendado. Entonces, como bien dice usted, por un lado hacemos bien las cosas, pero por el otro lado el gobierno no solamente no está haciendo nada, sino lo que está haciendo lo está haciendo mal, señor Castilla. Eso es cierto, Carlos, y a eso me refería de dispararse a los pies, porque vamos que todo el foco recientemente ha estado sobre el manejo de las finanzas públicas, y esto que eso usualmente ha sido la fortaleza de nuestro país.
y lo que tenemos es un deterioro en esa fuerza que siempre ha tenido el MEF de imponer la racionalidad en el resto del gobierno, de actuar como contenedor del populismo legislativo, y ese poder de contención pues se ha diluido a casi nada, ¿no? Y tenemos un ministro que sintoniza con la debilidad del gobierno, ¿no? La presidenta absolutamente permisiva a los dislates del Congreso de la República, se siguen aprobando medidas populistas y una actitud bastante, digamos, acomodaticia a los excesos del legislativo, ¿no? Entonces creo que eso hace que la recuperación de la confianza sea limitada, y eso es clave para que la inversión privada efectivamente se recupere. Hay muchos proyectos, sin duda, pero finalmente también hay una prima de riesgo que limita que estos muevan la aguja. Entonces estamos en una situación Sí. en la cual podríamos estar recuperando el terreno perdido, pero la situación política, la debilidad política de todo el gobierno y la prepotencia del Congreso nos están pasando una factura muy, muy grande, y la preocupación es que caigamos pues en un crecimiento mediocre de 2%, a lo sumo 3%, que resulta absolutamente insuficiente para mejorar el empleo y reducir la pobreza. Correcto. Señor Castilla, a ver, dentro de los gobiernos y en cualquier parte del mundo, amigos televidentes, en cualquier gobierno del mundo donde nos fijemos, en un gabinete, el ministro de Economía es uno de los más respetados, es uno de los más fuertes, genera confianza no solo para el gobierno, sino para el país, donde estemos, cualquier país, obviamente pues que sea obviamente reconocido en torno pues, a todo un sistema democrático y demás. Pero lamentablemente aquí en nuestro país, en el gobierno de Dina Boluarte, ahora tenemos un ministro totalmente débil, totalmente complaciente, y peor aún, donde nadie hace caso, nadie le hace caso. Él se había opuesto al 7º retiro de la AFP, al final terminó bajando la cabeza. Él se había opuesto al retiro del señor Carlos Oliva del Consejo Fiscal y terminó bajando la cabeza. Él había dicho de que el gobierno es débil, y es verdad, o sea, eso no hay que ocultarlo, el gobierno de por sí es débil, eso es verdad, una sinceridad de por sí clarísima. Al final tuvo que volver a bajar la cabeza, tuvo que volver a pedir disculpas. Entonces, señor Castilla, o sea, un ministro de Economía de ese nivel, disculpen ustedes, yo no manejo muchos temas de económica, no soy especialista en eso, pero nos va a hacer daño, o sea, no hay forma, nos va a hacer daño. Lo mejor es que dé un paso al costado y ver cómo empezamos de nuevo, pero con este ministro no hay inversionista que confíe, no va a haber una economía fuerte como que queremos, o sea, va a ser muy difícil, estamos cuesta arriba con este ministro. Señor Castilla. Mire, lo que pasa es que creo que hay un factor que ha cambiado quizás en los últimos años, es que los ministros se aferran al cargo. Antes un ministro que tenía una capacidad de influencia y lo utilizaba, tenía siempre la carta de renuncia debajo, digamos, consigo, encima y del la escritorio. usaba no para chantajear a nadie, ¿no? Sino como recurso para disciplinar al resto. Y lo que vemos es que los ministros hoy en día prefieren agachar la cabeza para permanecer en el cargo, y eso es un cambio notorio respecto al pasado. Entonces, lo mismo se dice del gobierno como un todo, ¿no? La presidenta y su gobierno son permisivos a fuerzas políticas que le exigen muchas cosas a cambio de un respaldo político para permanecer en el poder. Entonces, creo que ese rol del MEF se ha disminuido ciertamente. Y eso sí es lamentable. Yo no sé si es que cambiando de autoridad de ministro de Economía no sea lo mismo, si es que no cambia la actitud
de alguien que está dispuesto pues a jugársela por los principios y dejar pues y no crear precedentes, ¿no? Lo malo de la actitud reciente en el ministerio es que se sienta el precedente que ya lo que dice el MEF pues poco vale y no se da la pelea. Y eso es creo que sintomático de una degradación del gobierno a todo nivel, lamentablemente. Me pesa decir eso porque yo sé también las presiones que recaen en ese despacho ministerial. Hay muchas cosas que no se ven tras bambalinas, pero creo que lo que sí se ha visto ha sido pues una figura muy disminuida y que no siquiera, digamos, ante todos estos asuntos no ha puesto pues su cargo a disposición o ha hecho algún conato de lo mismo, sino que baja la cabeza y eso lamentablemente, coincido, le quita ascendencia y le quita credibilidad. Y eso nos va a arrastrar a todos los peruanos, eso hay que decirlo. Nos va a arrastrar, o sea, nos va a traer consecuencias. Vamos a sentir esa debilidad en la economía, o sea, nos va a arrastrar, reitero, señor Castilla. Bueno, yo creo que estamos en una situación difícil, Carlos, pero también creo que tenemos que tratar de ver cómo salimos de la misma, porque de lo contrario entraríamos pues a un año nuevamente perdido. Recordemos que el año pasado la previsión inicial era de 3% Sí. y acabamos con una contracción económica. Este año nuevamente negativo, sí. se estima 3% y obviamente no queremos volver a repetir el plato del año pasado. Entonces, creo que en general la clase política debe tomar conciencia que ya sus acciones tienen una afectación adversa a la economía. Y esto se ve, por ejemplo, en indicadores que son muy ilustrativos. Los arbitrajes internacionales en contra del Perú, por ejemplo, en sede internacional, se han triplicado respecto a hace 10 años. Otro indicativo muy vinculado a ello es que los abogados que defendían al Perú en Washington, por ejemplo, en el CIADI, hoy día se han pasado al otro lado y defienden a quienes demandan al país por incumplimiento, por inseguridad jurídica, por muchos temas. Entonces, creo que lo que estamos transitando es que no se está valorando todo lo que se ha hecho los últimos años de construir un país sólido, un país con credibilidad, un país que tiene bases, digamos, que han logrado recuperaciones luego de shocks, un país resiliente, ¿no? Y se está minando esa resiliencia justamente por una predominancia de lo político. Entonces yo creo que hasta que eso no se resuelva, lamentablemente vamos a estar en una figura similar, ¿no? En las elecciones próximas, sabe Dios lo que tendremos. No sé si será mejor o peor, pero yo creo que eso no hay conciencia plena y al final somos nosotros los electores que escogemos a esta gente a que nos gobierne. Entonces, creo que hay que hacer todo un acto de contrición todos para entender en qué momento estamos viviendo y cómo logramos de vuelta volver pues, a la sensatez que se ha perdido en este país. Para terminar, señor Castilla, vamos al Congreso de la República. Hoy día se ha aprobado ya el retiro de la CTS. Yo ayer hacía un comentario en el sentido de, eso es, como usted lo acaba también de reafirmar el día de hoy, es mero populismo, es el hecho de tirarnos migajas. Yo he dicho eso, el Congreso lo que está haciendo es tirarnos migajas, está jugando con el dinero de nosotros, de todos los peruanos, los que hemos tenido nuestro dinero en las AFPs y los que hemos tenido nuestro dinero en la CTS, ¿no? O sea, ¿quién no quiere tener dinero? Sí, pues, si el Congreso está diciendo, saquen su dinero, gástenlo, pero ¿qué pasa en el futuro? En corto plazo, ¿qué va a pasar con aquellos que el día de hoy van a gastar el poco dinero que tienen y finalmente de acá a unos años no van a tener ni un sol para poder sobrevivir cuando ya les llegue la edad avanzada, ¿no? Entonces el Congreso está jugando a eso, está jugando con las expectativas de los peruanos, está siendo muy populista y demagógico, pero reitero, nuevamente, el circo, ¿no? Nos dan migajas, ¿no? Para intentar paliar todo lo malo que tiene este Parlamento y todo lo corrupto también, señor Castilla. ¿Cómo evalúa usted todo esto? No, yo creo que es una situación muy delicada porque, mire, tiene afectación en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo, lo que tenemos es una política que absolutamente puede dar una visión a algunos cuantos de liquidez,
pero recordemos que hay 14 millones de trabajadores peruanos que están fuera de cualquier sistema de AFP o de CTS, para los cuales no se hace absolutamente nada. Esta ilusión de tener mayor recurso es a cuesta de a futuro quedarnos sin un sistema mínimo de protección social. Y estamos yendo en contravía del resto del mundo. En el resto del mundo se discute cómo aumentar los años de cotización, cómo los países europeos que antes tenían sistemas de reparto, sector público dominante, están yendo hacia sistemas de cuentas individuales, y acá estamos yendo como el cangrejo, ¿no? Sí. Simplemente dilapidando un ahorro de largo plazo para hacer frente a la vejez, que finalmente lo vamos a tener que sufragar todos los peruanos con nuestros impuestos, los contribuyentes futuros. Vamos a tener que pagar la cuenta, una cuenta muy, muy, muy cara. Entonces, creo que esta actitud del Congreso obedece obviamente a un populismo sin contención, y como bien dijo Carlos, hoy día todos los intereses subalternos del país están representados en el Parlamento. Los mineros ilegales que han hecho tanto daño a su región, en Patás, los transportistas informales, los dueños de universidades Bamba, etcétera, 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 tienen representación en el Congreso, y hoy día el Congreso legisla en favor de esos grupos de interés y en perjuicio del bien colectivo. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia de que esto está ocurriendo, y lamentablemente esto erosiona la fortaleza económica del país, y tenemos que conformarnos pues con un nivel muy, muy mediocre hacia futuro, y creo que nuestros hijos no se merecen esta situación. Entonces, Sí. espero que podamos levantar más la voz y ser mucho más vocales para expresar nuestro repudio a la clase política que tenemos, y no quedarnos callados ni en complacencias que no nos llevan a ningún lado. Entonces, lamento decir que mi previsión era de optimismo, pero en tanto tengamos estas espadas de Damocles institucionales en nuestro país, el pronóstico no es positivo, como las agencias lo han identificado con mucha claridad, y no vayamos a perder todo lo ganado luego de muchos años de sacrificio, Carlos. Correcto. Una respuesta breve, si me permite, yo sé que estoy abusando de su tiempo. Ya se ha dado el 7º retiro de AFPs, el 7º. O sea, peruanos que no tienen ya ni un sol en su AFP. Se ha dado el día de hoy el tema del retiro de la CTS. Nuevamente, reitero, migajas, ¿no? Se están jugando con nuestro dinero. Pero ahora, como ya no tienen qué hacer, porque ya no tienen qué dar, ahora se está hablando del aumento del sueldo mínimo. O sea, el panorama, como bien dice usted, es crítico. O sea, ¿quién no quiere que nos aumenten? Todos. Pero yo decía, una empresa que tiene 10 trabajadores, le aumentan el sueldo mínimo, simplemente va a decir, el empresario va a decir, de la mediana, pequeña, gran empresa, va a decir, oye, tengo 10 trabajadores, me aumento en el sueldo mínimo, ¿saben qué? Disculpen, me quedo con 6, 4 se van a la calle. Punto. O sea, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, una vez más están poniendo en agenda otro tema que va, como dicen, pasando el segundo semestre van a discutirlo, lo cual ya nos pone un panorama todavía mucho más incierto, señor Castillo. No, así es, y se pone la valla mucho más alta a justamente aquellos microempresarios donde crecer es muy costoso. Y se legisla, en este caso no es el Congreso, es el Ejecutivo, que aprueba medidas que nuevamente favorecen a muy pocos. Tenemos una masa enorme de trabajadores informales en el país, pues que no accede a ninguno de este tipo de beneficios decretados por las normas. Y justamente el tener un sistema laboral tan rígido, lo que impide es que las empresas puedan crecer y enfrentar los costos de la formalidad. Y tenemos un país que cada vez se está precarizando más. Sí. Carlos, creo que no hemos aprendido la lección de una pandemia que desnudó nuestras fragilidades al tener pues una ficción de progreso, pero que se vino pues un shock de esa envergadura y reflejó cuán vulnerables éramos al no tener pues ni un mínimo de protección social o políticas de fomentar el empleo inadecuado, con ficción de incrementos decretados de ingresos que no, digamos, son sostenibles y que nuevamente ponen la valla alta
al gran desafío que tiene la economía de ser más productiva, de ser más formal. Así que yo creo que ojalá que eso no avance, eso depende del Ejecutivo y también se debe de definir en el Consejo Nacional del Trabajo, conjuntamente con los sindicatos y los gremios empresariales. Yo no soy muy optimista porque usualmente esto se ve como una especie de dádiva o de cesión, digamos, a los sindicatos y nuevamente un gobierno tan debilitado y tan permisivo. Yo creo que va a hacer todo por tratar de ser popular sin mucho, digamos, éxito, creo yo. Y nuevamente se está jugando con nuestra economía, creando expectativas que no se van a cumplir y eso va a acabar defraudando más a la población. Así que comparto la frustración, pero bueno, tratemos de mirar el vaso medio lleno dentro de todo y empujar el carro, porque si nos contagiamos nuevamente de una sensación de pesimismo colectivo, pues eso se hace una profecía autocumplida y podemos nuevamente repetir un mal año este año. Exacto. Cuando tenemos muchos elementos para salir adelante. El peruano va a seguir trabajando, efectivamente. Un mensaje tratando de ser optimista dentro del pesimismo generalizado en el país. Efectivamente, el peruano va a seguir trabajando, el empresario va a seguir dándole, va a seguir dinamizando, en fin. Señor Castilla, le agradezco muchísimo, como siempre, por estar esta noche con nosotros. Un abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Luis Miguel Castilla estuvo con nosotros, director ejecutivo de Evidenza Consultores, ex ministro de Economía, con un expertise, qué duda cabe, excelente, quien nos ha dado pues todo un panorama incierto, ¿no? de nuestro escenario económico, pero también en este caso de tratar, como dice él, seguir empujando, ¿no? esta carga pesada que tenemos, llámese gobierno, llámese Congreso, llámese instituciones, ¿no? que están la mayoría de ellas cuestionadas. Me voy a dar una pausa.